Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria y por permitir esta dinámica. Yo quizás voy a hacer la primera pregunta y capaz que la más antipática, pero como soy la dama del equipo, me lo voy a permitir. Este es un año electoral y cada uno de los sectores ha claramente explicado muy detalladamente en qué situación están y cuáles son las propuestas que cada uno necesitaría para potenciar aún más ese sector. Pero yo quería preguntarles, ¿cuál creen ustedes, muy brevemente, por favor, que es la principal herencia que el campo en general o cada sector en particular le va a dar al próximo presidente, sea cual sea el signo político, por un lado, y por otro, cuánto está afectando la situación electoral en este año con tantos vaivenes, solo con mirar lo que ha pasado, lo que ha cambiado tantas veces a lo largo de esta mañana respecto del juicio el martes próximo a la expresidenta, uno puede tener una breve dimensión del estado permanente de cambio en las cosas. Entonces, ¿cuánto está influyendo esto en la situación actual? Bueno, gracias Alejandra. Perdón, quería también saludarlo al ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo la gentileza también de correrse, sabía que tenía una actividad y comentó que iba a venir más tarde, pero bueno, acá está, gracias Leo. Y bueno, mira, claramente en la medida que las políticas continúen en el rumbo que nosotros proponemos y que algunas de estas cuestiones van en ese camino, la herencia va a ser cosechas superiores, como venimos haciendo, salvo la del año pasado, con digamos, la sequía, venimos récord tras récord, y eso es por esfuerzo de todos ellos y de la tecnología que utilizamos y de la inversión que todos los años hacemos, enorme inversión que queda en Argentina, que queda localizada en cada lugar de producción, un rodeo más grande, un rodeo vacuno, un rodeo porcino, economías regionales que ven expectativas, uno recorriendo se da cuenta que hay expectativas, si nos ponemos el norte en la exportación, si tenemos las condiciones macroeconómicas, hay expectativas realmente de crecer mucho también estas economías que son vitales también para el desarrollo local y para generar mucho empleo en esos lugares. Así que verdaderamente creo que los candidatos que tomen un rumbo como el que creemos que digamos, necesitamos, claramente van a tener los beneficios de un sector puesto en marcha, que le sacamos el freno de mano y que le permitimos expresar más potencial de que tenemos. Hay mediciones, hay muchos estudios que dicen que estamos al 50% de la capacidad. Y creo que ahí tenemos entonces mucho por crecer. No sé si había alguna otra pregunta, o alguno quiere agregar algo. Un poco continuando con la línea de Alejandra, ella planteó la influencia del contexto interno. Yo les preguntaría cómo ven la influencia del contexto externo en un escenario que está cambiando en los últimos meses por la guerra comercial China-Estados Unidos, por la peste porcina africana. Un poco lo decía Grigera Nahón, la carne tenía un precio hasta esta semana, digamos. Me parece que hay un desafío, un poco a la par de la pregunta que planteo, es de readecuar los sistemas de producción o los enfoques productivos de Argentina que han desarrollado muy bien lo agrícola, pero por ahí ahora hay un desafío y una oportunidad hacia las proteínas animales, que me parece que estaría bueno que digan cómo lo están viendo ese cambio de escenario. Hola, sí. Creo que algo dije. Indudablemente ahí tenemos el desafío de tener un rodeo mucho más productivo que el actual, que básicamente pasa por tener más terneros y luego tener una faena promedio de animales más pesados. ¿Qué tracciona eso? El mercado, el precio. ¿Qué va en detrimento de eso? La falta de previsibilidad, porque son inversiones a largo plazo y particularmente en la cría, que en este momento, insisto, no está pasando por buen momento.
¿Qué también nos va a exigir, como bien apuntaste, es el mercado, es el consumidor? Entonces, la ecuación sería vender más y a mayor valor por unidad de producto, lo que eso cambia no solamente el paradigma de fomento de exportaciones o de promoción de exportaciones para aumentar volumen, sino también calidad y valor agregado al producto. Que eso crea otra dinámica tanto para el sector oficial como para el sector privado. Lo que digo parecen generalidades, pero por ejemplo, si volvemos al remanido tema de China, donde hay una herramienta muy interesante que son los hubs de exportación fomentados por la agencia, que eso permite que más actores puedan llegar en forma más directa al mercado. Y conocemos pymes exportadoras de calidad, de productos de calidad, que se están beneficiando de ello. Al mejorar también acceso a mercados, tenemos el ejemplo de Japón, donde indudablemente ahí la batalla es que se reconozca a todo el país libre de aftosa con vacunación, como es el estándar de Uruguay, con lo que se ampliaría muchísimo más, porque en este momento es solamente un solo frigorífico el que puede exportar hacia ese mercado, que es sumamente atractivo. También un paso en la dirección correcta ha sido el acceso de Estados Unidos, que todo eso ha sido en conjunto de actividad público-privada, porque me les permito recordar que el acceso a Estados Unidos de nuestras carnes fue gracias a un panel, es decir, un juicio que entabló la Argentina en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y los abogados de ese juicio, puestos por los estados, los pagó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, es decir, todos nosotros, con una factura de $1.200.000. Yo contestando a lo que necesita el sector agropecuario es previsibilidad. Nosotros producimos a largo plazo. Yo no puedo pasar de una agricultura a una ganadería porque hay peste en China. O sea, puedo transformar algo de mi maíz en grano, pero necesitamos previsibilidad a largo plazo. Es el sector más competitivo del país. Entonces hay que apostar fuerte y sacarnos un poco el pie de encima, porque si nosotros producimos, produce el interior y empieza todo un círculo virtuoso que lamentablemente nadie digamos, es un resorte que siempre está pero siempre viene algo y bueno, es muy tentador cuando las cuentas no cierran y mirá, tantas hojas, si le pones un poquito de retención, zafamos acá, entonces la coyuntura no está dejando, entonces lo que nosotros necesitamos es rentabilidad. Con esa rentabilidad, ¿qué hacemos nosotros los productores? Invertimos de vuelta, venimos atrasados en amortizaciones, tenemos tractores viejos, no podemos cambiar, entonces si nosotros tenemos rentabilidad, eso va a aparecer. Yo creo que lo que necesitamos es previsibilidad y no hay nuestra producción es a largo plazo. Y necesitamos hoy crédito. Desapareció el crédito y entonces estamos defendiéndonos. Es un año que lo estamos atando con alambre. O sea, se rompe algo, no lo cambiamos, y es así. Pero si nos dan las condiciones, esta maquinaria virtuosa del sector, yo creo, más competitivo del país, se pone en marcha y pone en marcha la economía. Y me parece relevante estudiar el costo de oportunidad, ¿no? Porque el que tenga mayor velocidad de reacción es el que aprovecha las oportunidades en el mundo. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Va a haber cambios en la matriz alimenticia? Digo, ¿van a comer lo mismo? ¿Vamos a producir lo mismo? China ya anunció que en vez de 94 millones de toneladas de soja que compró el año pasado, va a comprar 75. Chicos, va a sobrar 20 palos de soja. Está bien, alguno otro va a producir harina para darle de comer a los pollos, pero digo, estemos atentos a los cambios culturales de los consumidores y velocidad de reacción. El costo de oportunidad es cuánto tardemos en reaccionar para aprovechar la coyuntura. Independientemente del mediano y largo plazo, que me encanta, es mucho más fácil planificarlo y deliberar sobre eso, pero velocidad de reacción. El que reacciona más rápido es el que gana con el costo de oportunidad.
Bueno, en todas las exposiciones yo fui anotando algo que me parece que es común y que está dentro del mismo paraguas, ¿no? Educación, caminos rurales, transporte, conectividad de Internet, comunicaciones con los proveedores, comunicaciones con los clientes, salud, alertas meteorológicos, mercados futuros, mercados internacionales, experiencia y mejor eficiencia por cercanía con la producción, emprendedores jóvenes o trabajadores jóvenes, tamberos que expresó. Y me parece que todo está bajo un paraguas, que es el desarraigo, ¿no es cierto? Y ese gran paraguas me parece que además está bajo el paraguas de la conectividad, de llegar a Internet, de que llegue Internet en todas las zonas y en la mayor cantidad posible de pobladores. Nosotros tenemos aproximadamente 60 millones de celulares y somos 40 millones. Quiere decir que las compañías telefónicas les debe estar seguramente yendo bien. Yo creo que, hago largo esto para terminar con la pregunta. Nosotros hemos escuchado muchas demandas de las que le van a hacer en la agenda a los futuros gobernantes. ¿Cuál es el trabajo que hace la sociedad rural con las compañías telefónicas para lograr mejor conectividad, que los impuestos se puedan pagar desde la oficina y no ir al banco? Como dijo Gonzalo, yo me pierdo tantas horas cuando llego a mi casa porque recién tengo conectividad. Que los chicos jóvenes puedan estar en el campo porque tienen para escribir por redes sociales. Es decir, todos estos rubros que yo fui leyendo están todos bajo el paraguas de poder tener servicio de conectividad en el campo. Entonces, parecería que es más fácil, porque no es ir a reclamarle a un Estado que está atendiendo planes sociales y que está raquítico y con altos impuestos, y a lo mejor es más fácil. O a lo mejor es una idea para ponerlo todo bajo un bullet y trabajarlo. Nuestro trabajo con las compañías no es directo, no lo entendemos que sea así, Rubén. Desde la perspectiva que vos mismo lo explicaste, hay digamos, una actitud, no digo monopólica, pero digamos de un posicionamiento fuerte, digamos, de quienes nos proveen los servicios, siendo que hay cantidad enorme de aparatos, y eso lo que ha hecho es, digamos, que nos ha consumido incluso buena parte de la buena señal o de la buena disponibilidad que tenemos de bandas. Y me parece que ahí el tema sí está, y lo hacemos permanentemente con las autoridades en todos los niveles, desde la perspectiva de que tiene que haber una desregulación de ciertas bandas. Apoyamos cuando el presidente de la Nación habló de una liberación de un ancho de banda que iba a permitir a 1.500 ciudades del interior. No sabemos todavía dónde está esto, ¿no? Pero creo que por ahí viene la cuestión. Primero en las señales de largo plazo que necesitan las inversiones, en las telecomunicaciones como en todo, para poder plantar lo que hay que plantar. Pero después en un marco regulatorio que permita de alguna manera ofertar más cantidad de espacio disponible, ¿no? Entonces, ahí las compañías creo que están alineadas prácticamente con él porque van a estar contentas de poder tener más aparatos de lo que proveen, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos. También surge una cuestión que es estadística, ¿no? Las compañías se ocupan de prestar servicios donde más clientes tienen y nosotros estamos fuera del rango de demanda. Y por otro lado, lo que también surge es que no existen denuncias de mal servicio. Entonces, de nuestra parte sí, y lo mismo ocurre con los delitos rurales en parte y en los delitos en general que no existen denuncias. En cuanto a la falta de prestación de servicio, que desde nuestra parte debería existir el compromiso de empezar con el sistema de denuncia, que también es complejo, porque cuando una empresa quiere denunciar a otra, tiene que entrar por ENACOM y un vía judicial y demás, lo cual lo hace muy engorroso. Y si hablamos también de simplificación, en este tema también hay que simplificar el tema de demandas de mejores servicios. Otro de los temas que recorrieron todas las exposiciones fue el tema de los precios, ¿no? Los costos, los precios internos, la competitividad que cada sector en particular necesita recuperar para poder
lograr que todo el campo argentino salga a ganar nuevos mercados, y claramente me parece que el tema de los precios, el tema de la inflación sobre todo, es un tema que nos recorre a todos los argentinos, ¿no? Y también está esta preocupación, alguno de ustedes lo dijo directamente, creo que el sector lácteo, cómo hacer para que la gente no se quede con la idea de que nosotros somos los culpables de los precios que se pagan en góndola. Creo que claramente fue el tema de la leche, que es un sector muy particular y con una dinámica muy particular en este sentido. Y por otro lado, lo que decía Pellegrina hacia el final, ¿no? Todos estos desafíos a futuro respecto de los cambios que se vienen en el consumidor. Tengo un niño de 3 años y lo veo perfectamente, cómo te desafían y te interpelan todo el tiempo con hábitos que son muy distintos a los que teníamos nosotros cuando éramos niños. En ese sentido, ¿cuáles son las actividades que ustedes están llevando a cabo desde la Sociedad Rural Argentina o desde las mesas de diálogo en particular para acercar un poco más? Una seguramente es la ganadera de todos los años desde ya, pero para tratar de explicar, abriendo las tranqueras un poco, cómo son esos procesos de producción y cómo es que los productores también terminan recibiendo poco y los consumidores pagando demasiado, quizás. A ver, acá somos un equipo, pero yo diría, si está Fernando Canosa que andaba por ahí, porque esto arranca por la educación. Y justamente una de las maneras, además nos diste el pie vos, de la ganadera, de todo lo que hacemos, vinculado, digamos, propiamente a la educación, pero también al acercamiento de la ciudad al campo, y que le ponemos siempre mucho énfasis a los niños porque sabemos que por allí arrancan las cuestiones. Estamos muy dedicados también a la educación. Y justamente, decía Fernando, porque tuvimos la semana pasada una jornada para docentes, aquí en el marco de la Feria del Libro, justamente para llevarles a quienes, digamos, desconocen todas estas cuestiones, más conocimientos. Hubo unos paneles excelentes, y la idea es que, digamos, arrancar por allí, además de todo lo que tenemos pendiente para hacer también en presencia en escuelas, en universidades, y es un desafío que tenemos los productores agropecuarios, lo hablamos habitualmente en nuestras reuniones, como la que vamos a seguir mañana, trabajando nuestra perspectiva interna, de cómo participar más en estas cuestiones, ¿no? Pero por allí arranca, ¿no? Y además, como dije también, en campañas que se hacen, digamos, integradas. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna lo hace en Argentina, lo hace, digamos, a nivel internacional la carne también en presencia, conté algo de los lácteos, los huevos. Hay una cantidad de clúster que están trabajando firmemente en esto, y es la manera de hacerlo, ¿no? Es una tarea de largo plazo, pero que tenemos que hacerla, porque si no vamos a estar fuera de mercado. No sé si querés decir algo, Fernando, respecto de la jornada docente o de los docentes y cómo digamos, inducimos también por esa vía. Sí, buenas tardes. Gracias, Daniel. Bueno, desde Educación de Rural creo que es mucho lo que tratamos de hacer, y siempre es poco. Tratamos de hacer mucho, pero realmente es muy poco, por todo lo que tiene que ver con la relación con los docentes. O sea, estamos convencidos que los docentes son un puente entre el campo y la sociedad. Entonces, en la medida en que nosotros podamos trabajar con ellos, el mensaje que va a llegar va a ser un mensaje integrador, un mensaje de que el campo es uno de los protagonistas en la Argentina. Y desde ese lugar, la semana pasada, organizamos esta jornada que comentaba Daniel, que hace muchos años que nosotros venimos bregando para que en la Feria del Libro hubiese un espacio para el campo. Esto no lo conseguimos durante los 12 años del kirchnerismo. Lamento hablar de política, pero fue así. Lo logramos este año con un gran apoyo, y queremos que esto de alguna manera se convierta en un clásico. O sea, queremos generar todos los puentes necesarios que pueda haber con el sector docente, que es donde nosotros creemos que podemos llegar a influir. Y dentro de esto, y por una iniciativa de nuestro presidente y vicepresidente, les comento un poco como primicia, para la feria, para la ganadera de este año va a haber una jornada conjunta con la Universidad de Buenos Aires. No con la Facultad de Agronomía, que es, digamos, son nuestros afines, sino con la Universidad de Buenos Aires. Ya hemos tenido una reunión con el rector, está encantado en poder hacer esto. ¿Y esto es por qué? Porque creemos que el campo vaya más allá de un agrónomo, de un veterinario. O sea, todas las profesiones están ligadas con el sector agropecuario, y desde ese lugar va a haber un espacio en la ganadera para la Universidad de Buenos Aires, que, digamos, por todas las... está visto que es una de las universidades más importantes del mundo y de Latinoamérica, ¿no? O sea que
nuestra preocupación y nuestra ocupación por la educación, y vale la pena que ustedes también lo sepan, la Sociedad Rural Argentina tiene 3 institutos, que es nuestro Colegio de Ralicó, el Instituto Agrotécnico, que está próximo a cumplir los 50 años, el ISEA, que es nuestro Instituto Superior de Enseñanza Agropecuaria, que tiene más de 30 años y es de formación terciaria, y el Centro de Capacitación de Dirigentes, por el cual han pasado varias figuras políticas, nuestro querido ministro de Asuntos Agrarios o de Agroindustria, perdón, Leo, de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires pasó, o sea, lo tengo acá a mi izquierda, no podía dejar de nombrarlo. Así que, bueno, la Sociedad Rural Argentina es la única institución gremial agropecuaria que se dedica y se ocupa de la educación, y de ese lugar vamos a seguir trabajando. Yo quisiera agregar, hablaste de los precios. Nosotros estamos convencidos que todo esto que hablamos está inmerso en una sola palabra, que es la macroeconomía. Hasta que no resolvamos, o el país no resuelva ese problema que nos quita competitividad, nosotros seguiremos reclamando. Tu pregunta que hacemos, pregúntenle a Leo cómo le machacamos constantemente en todas las reuniones que tenemos, en el caso específico mío de lechería, sobre todos los problemas que tenemos, pero estamos convencidos que hasta que Argentina no logre resolver el problema recurrente de inflación, de grandes devaluaciones, de un esquema de un gasto público descontrolado, hasta que no resolvamos eso y eso nos lleve a que podamos bajar o el país pueda bajar los impuestos y que el país pueda volver a dar los servicios que debería darle a la producción, en el caso específico de la lechería, que tengamos caminos para sacar la producción una vez por día. Los cereales se pueden sacar en momentos oportunos, la leche no. Pero todo eso está inmerso en ese grave problema inmerso que tiene la Argentina. Y a esto quisiera agregarle que si nosotros hablamos de precios, por ejemplo, y en eso sí, probablemente nosotros no hacemos el énfasis suficiente de comunicación, pero cuando hablamos de precios, lo que el consumidor paga en la góndola por un producto, el mayor componente son los impuestos. Es decir, hablamos de intermediación, hablamos que hay mucha intermediación, de que la industria, que los costos laborales, que los costos de transporte, del combustible, pero más del 40% de lo que el consumidor paga en la góndola por una feta de jamón, por una chuleta o por un pedazo de queso o un fideo, son impuestos. Entonces, hasta que no se resuelva ese problema, ahora, por un lado, y por otro lado, ¿cómo hacer para comunicarlo? En eso ustedes probablemente tienen más experiencia y saben cómo lo podemos hacer. Yo iría al título que está en las pantallas, digamos. En esa construcción de la agenda del campo, ¿tienen alguna postura institucional más predeterminada? Por ejemplo, hablar con uno u otro candidato, algún otro sector político. Estamos en una Argentina de grieta, podría surgir una pregunta concreta si están dispuestos a dialogar con algunos otros sectores que, hablando en criollo, están del otro lado de la grieta, de la posición histórica de la sociedad rural argentina. Y le agregaría un componente si en esa explicación que les pido que traten de dar de la postura institucional, ¿piensan algún tipo de articulación con la mesa de enlace como una propuesta más integral del campo en esa interrelación con los políticos en la campaña que viene? Sí, te contesto yo. Mira, claramente las dos cosas, nosotros tenemos que cerrar las grietas. En Argentina tenemos que dejarnos de abrir grietas porque realmente nos ha hecho mucho mal. Así que nosotros estamos dispuestos a hablar con cualquiera. Ya hemos padecido, digamos, la aplicación de lo que dice de la política de parte de la gente que está de algún lado. No tenemos muchas expectativas de que haya cambios, pero bueno, de todas maneras estamos dispuestos, por supuesto, a sentarnos y a llevar todo esto y todo lo que podamos de alguna manera explicarles para que, digamos, efectivamente nos vean distinto. Y claramente, digamos, con
con todo el mundo sentarnos a proponer esto, pero sí desde la óptica, y iba a la segunda, de una acción conjunta con la Comisión de Enlace. Esto lo hemos propuesto ya el año pasado como trabajo de la Comisión de Enlace, que cada uno tiene su propia agenda, cada uno tiene su propia línea. De esto estoy seguro que hay un altísimo porcentaje que va a ser convergente con todas las entidades y vamos a poder sacar un resumen y de ese resumen ir como lo hicimos hace 4 años y un poco más también en otras ocasiones, a ver a todos los candidatos y pedirles lo que nosotros necesitamos para que nos dejen liberar todo nuestro potencial, ¿no? Y insisto, digamos, ver al campo como un aliado, así que estamos dispuestos. En la presentación que hizo Tomás, entre los impuestos distorsivos, el principal impuesto distorsivo fue los derechos de exportación. Hace poco tiempo estuvo la misión del Fondo Monetario Internacional con quien ustedes dialogaron. Me parece interesante saber cuál ha sido la posición de la sociedad rural argentina, que me la imagino, y básicamente ¿qué dice el fondo con respecto a lo que ha trascendido en estos últimos 15 días, que son los impulsores del aumento de las retenciones en la Argentina? Arranco yo, después les pido, pero porque a la reunión no voy solo, lo hemos recibido al señor Caldarelli durante la exposición ganadera el año pasado, un grupo, y lo paseamos entre varios y charlamos un montón de rato. La primera visita que tuvimos, la reunión posterior a la ganadera y ya con las retenciones impuestas, fuimos con Juanjo a verlo, con Juanjo Grigera Nahón. Ayer estuvimos con Tomás y con Juanjo nuevamente, digamos, conversando con la misión del fondo, con algunos de ellos. Claramente ahí te debería decir que desde aquel primer momento en Palermo, que todavía no teníamos las retenciones aplicadas, no era una receta que ellos propusieran, que este equipo propusiera, y en ese sentido nos lo manifestó y además nos vino muy bien para contarle una cantidad de cosas de que ese era el camino correcto, ¿no? Sin retenciones. Lamentablemente ellos creo que exigen determinadas cierres de cuentas y bueno, después es la política de cada país la que aplica y habrá recetas estándar, pero lo tenían bastante claro, ¿no? Lo corroboramos en la segunda reunión y ayer diría, y le pido a alguno de los que estuvieron conmigo que lo reitere, no es el camino que ellos ven como correcto. Claramente el camino de mayor producción en todo el territorio argentino que genera actividad, que genera ingreso por impuestos distintos, impuestos a las ganancias o a los consumos, en todo el territorio nacional, impuestos coparticipables, es el camino verdadero. Los atajos son los que hemos tomado, lamentablemente, retrocediendo en el caso de las retenciones. Así que, en ese sentido, bueno, seguir reforzando el mensaje, ¿no? Que por supuesto, la posición institucional es la eliminación de las retenciones, y insistir, digamos, con este camino de quienes tienen que incidir en la política internacional o nacional para que entienda que el camino es el que propuse recién, ¿no? Y en ese sentido son muy buenos los diálogos porque aprovechamos a trabajar otros temas, a explicarles una cantidad de cosas. Fue muy fructífero cuando recorrimos Palermo con Caldarelli y contarle el silo bolsa, contarle, digamos, una plataforma de desarrollo nacional, de industria nacional, pero que está en una maquinaria alemana, con una firma alemana que se comercializa al mundo. Desconocía todo eso y le fuimos contando un montón de estos casos y realmente se sorprendió. Entonces yo creo que es también el trabajo que decíamos recién de hacer en las escuelas, en los colegios, en las universidades, con los niños, con los docentes, bueno, hacerlo también con los funcionarios a todos los niveles para que realmente nos entiendan y bueno, operen políticas públicas correctas. No sé si quieren agregar algo. Son 5:30. Brevemente, Rubén, sin ánimo de pretender, y no corresponde ser de ninguna manera vocero del fondo, pero lo que sí uno ha detectado en estas 3 reuniones es un mayor conocimiento de la Argentina, una mayor preocupación por los efectos de las políticas. Recuerdo la primera visita, una reunión que tuvieron con la gente de los piletones, acá. Y reafirmando lo que acaba de decir nuestro presidente,
ellos dicen, bueno, estas son las condiciones, están en ustedes buscar el camino de cómo llegar. Fueron coincidentes que las retenciones no era virtuoso, que este sería un año de estabilización y esperaban que el año que viene fuese un año de crecimiento. Gracias, Juanjo. Bueno, creo que nos quedamos medio sin tiempo, me avisa Mariano. La verdad que les agradecemos enormemente que nos hayan escuchado, que nos permitan, digamos, siempre estar, capacidad de ustedes, pero a todo el periodismo agropecuario, permanentemente pudiendo comunicar, porque es el camino a seguir, y así que les agradecemos la presencia y las preguntas. Bueno, y a todos ustedes, realmente, bueno, muchas gracias por esta parte. Ahora hacemos un break, me parece, Mariano, un café atrás, y tenemos después jugosas disertaciones de expertos mejores que nosotros. Gracias.